La Ronda de Noche es uno de los cuadros más famosos de la historia del arte y una de las principales atracciones del Rijksmuseum en Ámsterdam, una enorme y hermosa pinacoteca especializada en arte neerlandés y desde luego europeo. Las razones de la buena fama de este enorme lienzo de 359 por 438 centímetros no son pocas, pues es una de las obras más complejas e imponentes de uno de los artistas más importantes de la historia, el neerlandés Rembrandt, cuya impecable técnica, famosa por el gran uso del claroscuro y las múltiples veladuras que resultan en asombrosos efectos de volumen y profundidad, ha sido motivo de muchos estudios y envidias. Este cuadro, pintado entre 1640 y 1642, fue un encargo de la Compañía de Arcabuceros de Ámsterdam y estaba destinado a formar parte de una serie de paneles continuos. A Rembrandt, así como a otros 6 artistas, se les encomendó realizar retratos grupales que debían cumplir parámetros muy específicos que permitieran a las obras mostrarse una al lado de otra a manera de friso ininterrumpido de grandes cuadros, cada uno coincidiendo con el resto para formar un concepto interior diseñado meticulosamente. Pero Rembrandt se desvió de dichos parámetros, tanto en composición como en color. Por esto, durante mucho tiempo, se tuvo la creencia de que la compañía, sobre todo algunos personajes que fueron representados de manera muy somera y secundaria, no habían quedado muy felices con la obra. Al final cada uno de los 18 arcabuceros retratados pagaron una media de 100 florines por aparecer, un dinerito nada despreciable en la época. Pero recientes estudios confirman que estaba más que previsto que Rembrandt no produciría una pintura estéticamente estándar, pues su obra ya era famosa y reconocida justamente por sus innovaciones representacionales y técnicas. Así que de hecho la pintura fue bien recibida, con sorpresas, sí, pero no se pasó por alto la valía de la original representación. No sé cómo veas tú esta obra, pero en esta época Rembrandt era todo un moderno, casi un rebelde. Vean, esto es más o menos el tratamiento estándar en el retrato colectivo de la Edad de Oro del barroco neerlandés, muy distinto a lo que Rembrandt entregó. Por cierto, el nombre original de esta pintura es La Compañía Militar del Capitán Frans van Kook y el Teniente Willem van Ruytenburg. No fue hasta el siglo XIX que la crítica francesa le dio el nombre de La Ronda de Noche, debido a que el lienzo estaba tan deteriorado, sucio y oscurecido por la oxidación del barniz que parecía una escena nocturna. Pero en 1947 el lienzo pasó por un importante proceso de recuperación y fue hasta entonces cuando, después de un par de siglos, se vio que en realidad la escena ocurría a plena luz de día en el interior de un portalón en penumbra, al que entraba un potente haz de luz con un ángulo de 40 grados, según se infiere por la sombra del brazo de Cook que se proyecta sobre el teniente. Por cierto, dato importante a la hora de hacer el análisis compositivo. 73 años después de su creación, la pintura se trasladó al Ayuntamiento de Ámsterdam, pero el lienzo resultó ser muy grande para la pared en donde debía de colgarse, y como era común en ese momento, el lienzo se recortó para ajustarse a su nuevo hogar. En esta edición o reencuadre se perdió la parte superior del arco, la balaustrada y el borde del escalón, junto con 2 figuras en el lado izquierdo. Afortunadamente, una pequeña copia de la pintura hecha por Gerrit Lunds da una idea clara de la composición original. Pasemos al análisis. Primero miremos la acción de la escena. A diferencia del cuadro de Frans Hals y Pieter Kut, en donde los personajes están posando para ser representados de la manera más heroica y glamurosa posible, la obra de Rembrandt es dinámica y sumamente natural, pues los personajes están a punto de entrar en movimiento, cosa que el artista recrea mediante cuerpos inestables, inclinados o estirados. Esta especie de proto-instantánea, que captura magistralmente los movimientos individuales, nos invita a acceder al estado psicológico de cada uno de los personajes, para así hacernos capaces de inclusive vislumbrar rasgos de personalidad en ellos. Vaya, los humaniza. Esto es una de las cosas que hace tan sobresaliente este cuadro. Rembrandt lanza a la posteridad no solo a un grupo de arcabuceros, sino que los dota de cierta dignidad mediante el respeto a su individualidad, logrando contarnos un poco quiénes eran, o bueno, al menos lo que él pudo intuir al respecto. He aquí no un cuadro de retrato colectivo, sino una comunión de retratos individuales. Quizás por esto, pese a que algunos de ellos fueron pintados en plena penumbra y con menor definición, cuales extras de película, la obra generó cierto asombro en sus retratados.
Si bien era común que los personajes de mayor jerarquía o los que pagaban más dinero tuvieran una presencia más protagónica, Rembrandt llevó esto al extremo con tal de intensificar el dramatismo casi caravallesco. En el primer plano y pintados con mayor definición, tenemos al capitán Franz Cook, quien aparece con la mano estirada, ordenando el avance al teniente Willem van Riedenburg a la derecha. Debido a que entre ambos había una importante diferencia de estaturas, el pintor colocó un sombrero brillante al teniente, con lo que igualará en tamaño al capitán, quien lleva un sombrero oscuro, que se pierde con el fondo. Regresemos al brazo. Este magnífico escorzo es el punto de entrada a la pieza, pues su ejecución impecable, su pronunciada oblicuidad y el triángulo que forma con los dos rostros principales, centro compositivo de la obra, lo coloca como el gran atractor visual, volviéndose con ello el punto de inicio de nuestra lectura estructural, pues desde aquí se nos redirecciona al resto de la superficie del lienzo. Pero ojo, estas flechas no están indicando la manera en que el ojo barre el cuadro, solo marcan la concatenación de elementos de este y las direcciones que ciertos objetos promueven. Así pues, la mano que ordena a los personajes avanzar hacia nosotros resulta ser el mismo elemento que nos invita a sumergirnos en la pintura. El brazo resulta ser un potente puente comunicativo. Ahora partamos el cuadro en sus mitades y tercios para formar cuadrantes que nos faciliten el análisis compositivo. En este caso deberé mostrar dos grupos de líneas, las que cortan el cuadro original, previo a su reencuadre, mostradas ahora en azul tenue, y las que lo cortan en su formato actual. Por practicidad elegí dar preferencia a este segundo grupo de líneas, las de rojo y rosa, debido a que es la manera en la que ahora leemos el cuadro. Desde luego no desdeño las líneas compositivas originales, puesto que son las que guiaron la estructuración de Rembrandt, pero dado que ambos grupos no difieren demasiado en sus posiciones, hice mi elección. Sigamos. Los personajes en primer plano son lanzados al frente por su posición central, pero sobre todo por la luz, y como ya dijimos, por la definición de sus líneas, ambos factores importantes para la jerarquización dentro de este cuadro. Así, en el formato actual del lienzo, el rostro del capitán coincide exactamente con el centro, mientras que el teniente y la niña de la izquierda, de quien hablaré más adelante, se encuentran casi sobre las líneas de tercios, balanceando y estabilizando la obra. Importante notar que el tremendo peso visual que genera el brillante atuendo de Van Riedenburg es también balanceado con los colores con los que Rembrandt representa a la niña. Y ya estando en esta zona, revisemos algunos símbolos. Ambos personajes, el capitán y el teniente, son los únicos con guantes, símbolos de su posición social. ¿Y qué tal la manera en que Rembrandt pinta sus uniformes? No escatima en el detalle con que representa sus lujosos acabados. Vaya que el artista nos quería dejar en claro quiénes eran aquí los importantes. Miremos ahora los bastones. Estos elementos no solo son indicadores del rango militar de sus portadores, sino que cumplen una importante función compositiva, pues proponen direcciones que serán repetidas por los arcabuces del segundo plano y por la bandera y una de las lanzas del fondo. Con esto Rembrandt genera dos trayectorias principales que se fugan, con cierta inclinación, de la línea central vertical, reforzando así el dinamismo mediante la repetición de diagonales. Por cierto, este escudo fue añadido por una mano desconocida años después de la conclusión del cuadro y contiene 18 nombres, por lo que se infiere que es el total de arcabuceros que pagaron por aparecer. Aunque como ya estarán notando, parece haber muchas más figuras. 16 extras para ser exactos, mismas que fueron agregadas para animar la escena, dando así un total de 34 personajes. Estas son cifras oficiales, porque para ser honesto yo no pude contar más de 32, incluyendo a los dos que fueron cortados, a los que apenas si se ven, y al perro. Échenme una mano y busquen a los que me faltaron. Bueno, pasemos al segundo plano. En este, los personajes se aprecian ya un poco más pequeños, como efecto de una perspectiva un poco exagerada, pues en realidad los sujetos de este plano están apenas atrás del primero. Bien, a la izquierda aparece el tamborillero, en plena acción, ahí asomándose, con cara de pocos amigos. Estado psicológico. Este parece ser otro elemento de balance, pues su presencia más o menos luminosa y cromáticamente llamativa contrarresta la pesadez que genera la bandera ocre y el arcabucero rojo del otro lado. ¿No me creen? Quitémoslo. Ahora en la izquierda del cuadro están pasando muchas cosas, mientras que el lado derecho perdió fuerza, y por ende el centro compositivo se desplazó. Así que mejor regresemos al chaparrito.
Ahora pongamos atención en la zona central, justo detrás de los personajes principales. Aquí tenemos uno de los detalles más lindos, 3 arcabuceros que están representando cada uno una etapa en el uso de las armas. El de la izquierda carga, el del centro dispara y el de la derecha sopla para limpiar el arma de los restos de pólvora. Tal parece que el artista nos pintó un manualito de uso de armas, o de plano, un bonito timelapse. Como ven, ahora sí, vayamos a la niña. Su identidad es un misterio, aunque se cree que podría tratarse de Saskia, esposa del pintor, quien habría muerto en el mismo año de realización de esta obra, y a quien podría estar rindiendo un homenaje, cosa que probablemente no hubiera caído muy bien entre los miembros de la milicia, pues su brillantez, que además no es afectada por ninguna sombra, la hace casi protagonista, y pues no creo que haya pagado por aparecer. Pero Rembrandt logró restablecer el sentido de este personaje colocándole esta gallina, cuyas grandes garras de cabeza hacen referencia ni más ni menos que al símbolo de la compañía. Chico listo, así mató 3 pájaros de un tiro, inmortalizó a su esposa en un importante cuadro, balanceó la composición e integró un importante símbolo. Ya vieron que hay una niña detrás de la niña, todo un easter egg. Bueno, todos los personajes aparecen dentro de los 2 tercios inferiores de la superficie del lienzo, mientras que el tercio superior es usado por la arquitectura, la bandera, los picos, pero sobre todo por el aire, el espacio, componente fundamental para conseguir la monumentalidad y ambiente que potencia el claroscuro y desatura un poco un cuadro lleno de información. Los 2 tercios inferiores nos ponen a trabajar, el superior nos da un respiro. En el lienzo apreciamos 4 grupos bien equilibrados de personajes, pues cada uno tiene a su vez 4 o 5 sujetos. Estos conjuntos, más la niña y el perro, que no se integran a ninguno, dotan de cierto ritmo al cuadro y contribuyen a su cohesión. Revisemos ahora sí la luz. Tenemos claro que este cuadro explota eficientemente el dramatismo del claroscuro, y para destacar tal efecto lo haré blanco y negro, para así evitar que nos distraiga el croma, y resaltar más el hecho de que esta obra se construye desde la sombra. Salvo 2 personajes, el resto de la obra es básicamente oscura, ya sea por la poca luz ambiente o por los ropajes de los personajes. Así, los rostros resultan ser manchas brillantes rodeados y resaltados por la penumbra, lo que enfatiza el hecho de que estamos frente a un retrato. Si ahora hacemos borrosa la imagen, o sea, evitamos que nos distraiga la lectura de las formas, podemos ver que la parte más luminosa que contiene a los protagonistas, la niña, el tambor y el suelo, concentra arriba del 80% de la claridad de todo el cuadro, misma que aparece cargada abajo a la derecha, en oposición diametral con la mayor área en sombra y penumbra. El resultado, una escena muy teatral. Ahora vayamos al color. La paleta de Rembrandt solía contener principalmente ocres, que vienen en colores amarillo, naranja, marrón y rojo, además de blanco de plomo, colores sombra, que van de marrón a casi negro, naranja y amarillo para representar los detalles, azurita como pigmento azul, grana de cochinilla como pigmento carmín y fuertes lacas rojas. En este punto de la revisión, aplicaré este efecto para apreciar mejor el hecho de que la paleta en esta obra es realmente corta, cosa muy común en el barroco. Por paleta corta nos referimos a que la obtención de todos los matices de un cuadro fueron obtenidos a partir de unos pocos pigmentos. Ahora vemos claramente que este cuadro contiene casi en su totalidad colores terrosos, principalmente amarillo ocre, sombras, blanco y algunos rojos, que mediante mezclas empastadas y finas veladuras construyen el cromatismo general en la pieza. Al desenfocar al máximo la imagen y eliminar prácticamente toda la información, apreciamos que todo se reduce a 2 matices. Nos hemos quedado solamente con el amarillo ocre y el marrón. En sus transiciones se vislumbra el rojo como tercer tono en importancia y un poco de gris, que es un indicador de blanco. Pero a este no lo tomaré como color, aunque sin duda, en mayor o menor medida, está por todos lados, aclarando y desaturando. Así que ya saben, si quieren hacer una reproducción de esta obra, pidan mucho amarillo ocre y sombra natural. Así se llama, sombra natural. Ya que comprobamos cuál es en específico el color predominante,
pasemos a verlo de manera selectiva. Como podemos apreciar, este color aparece principalmente en los ropajes y rostros, dado que es fundamental para crear carnaciones. Igual podemos apreciar que estos amarillos ocres, al mezclarse con tonos no principales como marrones, negros y en menos medida azules, generan por ahí algunas pocas zonas verdosas. Así pues, podemos ir entendiendo que el tener un color al cual se subordina el resto, los pintores logran dar cohesión y orden a sus pinturas, sobre todo en estas épocas, el Renacimiento, el Barroco, etc., en las que el uso del color estaba más o menos normado y creaban, en gran medida, el lenguaje de los estilos. Entonces podemos decir que este cuadro es eminentemente amarillo, cálido, y si bien los marrones casi negros son los tonos que mayor superficie ocupan dentro de este, el amarillo ocre es el color principal, dado que construye la forma mediante la luminosidad. Cromáticamente hablando, en este cuadro, la oscuridad es ambiente y base, mientras que la claridad es forma. Ahora destaquemos los rojos, que como podemos ver, aparecen en mucho menor cantidad. Básicamente se usa para el atuendo de algunos personajes, y en menor proporción para rostros y algunas otras zonas como el suelo, el arco y el tambor. Después de las sombras, el amarillo ocre y el blanco, este sería el cuarto tono en cantidad. Sin embargo, en importancia lo considero el segundo, después del amarillo ocre, debido a que es un poderoso acento. No por nada el capitán, además de su privilegiada posición dentro del cuadro y tamaño, tiene en su torso una cinta con este color. Finalmente destaquemos los verdes, que como adelanté, aparecen por el uso de pigmentos verdosos o por la mezcla del amarillo principal con algunos tonos secundarios y terciarios. Este color lo encontramos más hacia áreas en penumbra, como en la arquitectura, y de manera más brillante en los atuendos de varios de los personajes. Así, el verde tiene dos funciones principales. Primero, desde el punto de vista jerárquico, colorea a los personajes de tercer nivel, o sea, les da su importancia, pero no tanta, porque el verde tiene amarillo, pero no tanto. Y segundo, enfatiza el carácter cálido del cuadro, porque lo sentencia a una relación cromática por analogía, esto es, si situamos el amarillo ocre dentro del círculo cromático, vemos que el rojo y el verde son adyacentes, y pues a esta tríada se le llama análoga. Por último pasaré la imagen a su negativo. Con esto, los amarillos ocres se hacen azules, los negros se tornan blancos y así todos los colores se van a su complementario. Esto realmente no nos va a decir nada nuevo sobre este cuadro, pero como las superficies sobre las que trabajamos, como el papel o los lienzos, suelen ser blancos en un inicio, solemos tomar el blanco como color de fondo y los cromatismos como las formas. Exactamente, lo opuesto al claroscuro. Entonces con este efecto ilustramos mucho de lo mencionado, como por ejemplo en donde se concentran los pesos visuales más potentes. En un análisis de obra es pertinente revisar las manos, las miradas y los rostros, debido a que éstas nos indican direcciones, intenciones y estados psicológicos. Así que veamos algunos de estos elementos. Ya mencioné la importancia del brazo del Capitán Cook como puente entre la escena y el espectador. A este elemento agregaré algunos más, por ejemplo, el brazo estirado del sargento de la derecha, cuya mano señala hacia el interior de la escena. Y adivinen qué, exacto, esto tiene una importancia compositiva, sobre todo en cuanto a la tensión, ya que genera una contradirección en relación con las lanzas y el arcabuz, invitando con ello a nuestra vista a regresar hacia el centro de la composición general. Tensión que, por cierto, encuentra un símil en la bandera de la izquierda, cuya caída va en contra de las direcciones que trazan su mástil, una de las lanzas y el arcabuz. También llama mi atención la mano del sujeto detrás de los personajes principales, que además de indicarnos, junto con el rostro, que el disparo le tomó por sorpresa, tiene la función de atraer la mirada a dicho evento, que de otro modo nos pasaría inadvertido. Salvo estos detalles dentro del grupo de manos, no las analizaré mucho más. A mi criterio, no suponen elementos capitales dentro de esta obra. Con respecto a los rostros y las miradas, señalaré un par de puntos. El primero es la mirada del Capitán Cook, que se dirige a su izquierda, mientras su mano tiende a la derecha, provocando un cruce de direcciones. ¿Qué nos dice Rembrandt con esto? Quizás es para resaltar el carácter del líder visionario, heroico, complejo y alerta del capitán. O quizás solo es su mejor ángulo. Pero una cosa es segura. En pintura, lo que vemos plasmado es siempre una decisión. Será consciente o inconsciente. Ese ya es otro tema. Pero aquí las cosas quedan como quedan porque el pintor decidió que así fueran. Bueno, retomemos. Mientras, Van Ruytenburg mira atentamente a su líder, con un gesto algo crítico. No sé, su brazo y el modo en que lo observa sin levantar la cabeza me da la sensación de cuestionamiento. O quizás también solo está mostrando su ángulo guapo.
aunque pensándolo bien, ni siquiera mira al capitán. Esto sí ya es totalmente mi interpretación, pero se vale, ¿eh? Hacer análisis subjetivos también tiene su importancia, porque dentro de una obra no todo es explícito, ni mucho menos quedó descrito por el artista. También hay que entrarle a la interpretación, y para eso podemos echar mano de distintas metodologías de análisis de obra, pero un día hablaremos de ellas con más calma. ¿Y ya notaron que solo dos personajes nos observan? Recurrir a las miradas siempre es buena idea para involucrar al espectador con la obra. Otro puente. Por cierto, este ojo que se asoma es, a decir de los expertos, el mismísimo Rembrandt. Otro easter egg. Vaya, quedan cosas por revisar, pero creo que en general dije todo lo que a mi parecer es importante dentro de la obra. Como vieron, analizar una obra es una chambota, ahora imaginen lo que es crearla. Por eso este tipo de piezas se les llama obras maestras, porque son en sí misma una clase de arte y pintura. Pero ¿tú qué opinas? ¿Me faltó tratar algún punto importante? ¿Estás en desacuerdo con algo de lo dicho? ¿Quieres que revisemos algún cuadro en específico? Escribe todo lo que gustes en los comentarios. Iniciemos un buen y respetuoso debate, que para eso deben ser las redes, chingado. Si te ha gustado el video, regálame un like, compártelo y si no estás suscrito, hazlo ahora. También puedes picar en la campanita para que se te notifique mi actividad en el canal y no te pierdas ningún video. Espero seguir haciendo análisis de este tipo y desde luego perfeccionándome en ello. Gracias por verme y escucharme. Adiós. Durante la Segunda Guerra Mundial, el lienzo debió ser guardado para protegerlo, y estas fueron las condiciones en las que permaneció algún tiempo. Los incendios en los museos han causado la pérdida de importantes obras de arte, por lo que el Rijksmuseum de Ámsterdam ha hecho todo lo posible para proteger la obra maestra de Rembrandt y para preservar la ronda de noche. En caso de emergencia, el Rijksmuseum en 1934 instaló una trampilla completa con un tobogán de escape para la obra. La ronda de noche ha sido atacada 3 veces. El 13 de enero de 1911, un cocinero de la Marina cortó el cuadro con un cuchillo, según los informes como protesta por su desempleo. Un segundo ataque con un cuchillo ocurrió el 14 de septiembre de 1975, esta vez cortesía de un maestro de escuela holandés que creía que destruirlo era su misión divina. Después de esto, la pintura se puso bajo vigilancia permanente. Sin embargo, en 1990, un holandés roció con ácido sulfúrico la obra. Pero bueno, las restauraciones han podido reparar los daños. Para el momento en que hago este video, la ronda de noche se encuentra en una restauración completa, así que en un futuro lucirá algo distinta. Lo interesante es que este trabajo se está haciendo de manera abierta, frente al público. Ahora sí, adiós. Gracias.